Dios bendiga grandemente sus vidas. Damos gracias al Señor por esta mañana tan linda, ¿sí? Por esta oportunidad que nos da de estar aquí en la iglesia. Quiero invitarles a que sigamos en esta actitud de aprendizaje, ¿sí? Hemos estado aprendiendo sobre el Sermón del Monte. ¿Cuántos han aprendido sobre este sermón? ¿Cuántos han aprendido? Amén, amén. Y apenas está comenzando, ¿sí? Es un sermón muy largo, es un sermón que algunos piensan que Jesús no lo pudo decir en el mismo momento, sino que tuvo que tener varios tiempos y que el Evangelio de Mateo solamente lo recopila. Pero lo más importante es que el mensaje de este sermón sigue vigente hoy. El mensaje de este sermón es necesario hoy. Y yo quiero seguir con esta parte que hemos establecido como iglesia. Quiero que usted se ubique ahí en las bienaventuranzas. ¿Cuántas bienaventuranzas hemos estudiado hasta ahora? ¿Cuántas ha explicado nuestro pastor Luis Fernando? 4, ¿verdad? El domingo estuvimos estudiando la 4ª bienaventuranza. Hoy me va a corresponder estudiar la 5ª bienaventuranza. Y quiero invitarle precisamente que busque ahí su Biblia, que abra el Evangelio de Mateo y pueda ubicar ahí en el capítulo 5. Puedo ubicar esta sección del Sermón del Monte que se llama las bienaventuranzas. Ahí en el capítulo 5 está esta parte del inicio de este sermón de Jesús. Y qué bendición que este sermón tan importante haya comenzado con una declaración de beneficio, de bendiciones, de dicha para nosotros, ¿sí? Y antes de leerlo, antes de leer otra vez toda esta parte de las bienaventuranzas, quiero simplemente decir que el Sermón del Monte se constituye para nosotros, iglesia, como la constitución del reino de los cielos. ¿Usted está entendiendo eso? Sí, así como Colombia es un país definido con unas normas a través de la Constitución y todos queremos llegar a la Constitución y todos buscamos incluso aprovechar los beneficios que tiene esta Constitución para nosotros como ciudadanos de este país. Todos queremos incluso apelar a la Constitución de nuestro país cuando sentimos que nuestros derechos son vulnerados. Yo creo que el Sermón del Monte es la Constitución del reino de los cielos. Y no más que apelar a los derechos, porque Cristo fue el que los ganó, Cristo es el que nos ha dado estos derechos, Él es nuestra herencia. Debemos buscar el Sermón del Monte para vivir como ciudadanos del cielo. Para participar precisamente de la bendición de ser ciudadanos del cielo, hermano. Porque me atrevo a decir, más que colombiano, usted es un ciudadano del cielo. Los hijos de Dios somos ciudadanos del cielo. Y el Sermón del Monte no es, quiero que lo escuche, no es una colección de reglas para tener éxito en esta vida. Es declaraciones de Dios para llamarnos a vivir de acuerdo a su propósito. Y debemos buscar precisamente eso. Y quiero que usted entienda también esto de lo que es el reino de los cielos. No tenemos que esperar la eternidad, no tenemos que esperar subir al cielo para creer que ya somos parte del reino de los cielos. El mismo Jesús lo dijo ahí en el Evangelio en Mateo, en los capítulos 3, en el capítulo 4 también lo expresa, que el reino de los cielos se había acercado. Ya está aquí en la tierra el reino de los cielos. Es del cielo, pero está aquí en la tierra, hermanos. Y usted que ha creído, los que hemos creído y hemos recibido a Jesús, nos hemos arrepentido de nuestra vida natural de hombre pecador, ahora estamos en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es aquí en la tierra el gobierno de Dios sobre la vida del que ha sido salvo. Ese es el gobierno de Dios para nosotros, los que somos ciudadanos del cielo. Y quiero pues precisamente ya iniciar esta lectura que vamos a tener hoy, especialmente la 5ª bienaventuranza que va a estar aquí en el versículo 7, pero quiero permitirme leer todo el pasaje de la bienaventuranza que está del 1 al 11. Vamos a leerlo aquí, vamos a leerlo y vamos a mirar este pasaje con un corazón abierto, pensando que soy ciudadano del cielo. Pensando que qué privilegio que Dios me ha dado de ser parte de su reino y que ahora estoy aquí
regida por unas normas, regida por unos principios, pero más que todo, teniendo por Señor y Rey al Dios verdadero. Dice así el texto de Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante hasta el 11. Vamos a leerlo. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Las bienaventuranzas. Y esta mañana que vamos a permitirnos estudiar la quinta, que está en el versículo 7, yo quiero, antes de entrar a esta bienaventuranza, decirte que estas bienaventuranzas guardan una relación. No fue un capricho del autor del evangelio colocarlas, ordenarlas de esa manera. Y yo miraba en las bienaventuranzas, en la manera como Mateo las escribió, que hay como un efecto cascada, ¿sí? Hay un efecto cascada. Primero viene una, pero después vienen las otras. Y llegan precisamente hacia una parte final, hacia donde Dios quiere llevar a los que somos ahora parte de su reino. Y estas 4 primeras bienaventuranzas que hemos aprendido en los domingos anteriores, yo miraba que están relacionadas con la bendición de estar en el reino de los cielos. O sea, las 4 primeras bienaventuranzas están relacionadas con eso. La bendición de que a pesar de que usted estuviera en una condición de bancarrota espiritual, como lo definía el pastor Luis Fernando hace unos domingos, a pesar de que usted estuviera perdido, muerto, dice la Biblia, hermano. Usted estaba muerto, yo también estaba muerta. Pero en medio de esa necesidad, de esa vulnerabilidad espiritual, de esa condición en que nos encontrábamos, dice la Biblia que somos bienaventurados, porque desde ahí Dios nos hizo entrar en el reino de los cielos. Bienaventurados los que estaban en esa condición, porque esa condición, reconocer esa condición y recibir la oferta hizo que entráramos en el reino de los cielos. Y la segunda bienaventuranza sigue a la anterior, ¿sí? Ahora que estamos en el reino, nos despojamos precisamente de todo lo que no entendíamos. Y estar en el reino nos permite darnos cuenta de qué grande es nuestra maldad ante el Dios Santo que nos ha llamado a su gracia. Y por eso dice la palabra ahí, bienaventurados los que lloran, ¿sí? En el reino de los cielos estamos los que entendemos que somos pobres espiritualmente, pero también entendemos los que lloramos porque necesitamos cada día más de Dios. En el reino de los cielos se entiende que el pecado ofende a Dios, hermano. Que el pecado no es nuestro estilo de vida. Que el pecado es la ofensa más grande que usted puede tener contra el Dios Santo, hermanos. Y bienaventurados son los que reconocen esto y los que se humillan y lloran cada vez que pecan, dice la palabra, porque ellos serán consolados. También la tercera bienaventuranza sigue a la anterior y nos enseña que eso de reconocer nuestra condición, eso de llorar en humildad ante el Señor, también nos hace mansos. Nos permite dejar que Dios tome el control de todo, hermanos. Nos permite dejar que Dios tome el control de nuestra vida. Y esos mansos heredarán la tierra. Esos mansos entregan todo y Dios le va a entregar entonces las bendiciones de su reino. Pero no solamente el hecho de ser mansos, de recibir esa bendición, la bienaventuranza que sigue, la cuarta, que fue la que estudiamos el domingo pasado, nos enseña que Dios nos sacia, nos sigue saciando, hermanos. Y que la ambición más grande que hay en el reino de los cielos
no es el poder, no es la riqueza. La ambición más grande es tener a Dios, es dejar que Él sea el centro de nuestra vida. Y el pastor lo predicaba magistralmente el domingo anterior, veíamos eso de una manera especial, el hecho de estar completos, de que no nos falta nada, hermanos. Los que están en el reino de los cielos deben de creer esto, deben de vivir bajo esto, porque cada vez que crean esto serán saciados más y más de esta realidad, de que el reino de los cielos está completo y que los que hacemos parte de este reino estamos cubiertos por esa plenitud del Señor. Y la que sigue, hermano, que es la que vamos a estudiar hoy. Yo reflexionaba y me ponía en las manos de Dios y le decía: Señor, gracias porque tu palabra es la que me enseña a vivir. Mientras que las 4 primeras bienaventuranzas me decían cómo es mi corazón delante de Dios, cómo me veo delante de Dios, que soy un pobre de espíritu, que necesito de Él, que debo saciarme de Él. Las siguientes bienaventuranzas, las 4 que siguen, porque son 8 en total, nos enseñan a cómo vivir precisamente bajo esa gracia de Dios. Y ahora vamos a entrar ya a un nivel de bienaventuranza donde nos van a pedir acción, hermanos. Vamos a ser bendecidos cuando actuamos, hermanos. Cuando actuamos conforme al carácter de Cristo. Y estas 4 bienaventuranzas que vamos a tener desde hoy la oportunidad de estudiar, comenzar con la 5ª, que habla sobre la misericordia, es lo que Dios quiere que el reino de los cielos muestre, hermano. Que los hijos de Dios que vivimos en el reino tenemos que manifestar visiblemente con nuestro carácter quién es el Dios que nos gobierna, hermanos. El mundo tiene que ver quién es el Dios que nos gobierna, hermanos. El reino de los cielos se tiene que hacer visible en este mundo corrupto cuando los ciudadanos del cielo tenemos el carácter de Cristo. Y eso es lo que va a expresar la siguiente bienaventuranza. Y por eso quiero que usted esté abierto hoy, que usted pueda estar aquí dispuesto a dejar que el Espíritu Santo le enseñe a través de esta palabra. Y quiero orar, quiero pedirte favor que cierres tus ojos, que puedas tomar tu vida en este momento y colocarla en las manos de Dios. Y pedirle al Señor que te sacie de su palabra. Ojalá que haya hambre de la palabra de Dios en esta mañana. Porque la Biblia dice que eso es bienaventuranza para nosotros. Que haya hambre por conocer su verdad. Que haya ese deseo. Padre, te damos las gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque me has hecho ciudadana del cielo, Dios. Gracias porque estás reinando en mi vida y estás reinando también en la vida de esta iglesia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, porque tu gracia y tu amor nos han traído hasta aquí, Señor. Gracias por esta bendición, por la dicha que produce ser miembro de tu cuerpo, Jesús. Por el gozo inefable, gozo incomparable, por la satisfacción de ser parte de tus hijos. Gracias por esta palabra. Espíritu Santo, pido que tú nos alumbres, que me llenes de sabiduría, me llenes de entendimiento, también llenes de sabiduría y entendimiento a mis hermanos, que abran nuestra mente, que abran nuestro corazón, oh Dios, para poder entender este mensaje y poder recibirlo y poderlo hacer visible en cualquier lugar donde estemos. Gracias por tu palabra. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Las bienaventuranzas, hermano. La dicha de ser parte del reino de los cielos. La dicha de vivir bajo el gobierno de Cristo, hermanos. Tal vez usted nunca lo ha entendido. Yo creo que no llegamos al reino de los cielos entendiendo, llegamos sin saber nada, hermanos. Llegamos en el momento que menos esperábamos llegar. Y eso precisamente es lo que nos va a decir esta mañana, esta bienaventuranza. Dios quiere que tú puedas vivir esto de su palabra. Quiere que tú lo hagas visible. Quiero que tú expreses la nueva vida, el carácter de Jesús en todo momento. Y vamos a seguir para estudiar esta 5ª bienaventuranza que está en el versículo 7. Vamos a seguir la estructura de los estudios anteriores sobre las bienaventuranzas. A ver, ¿cuál fue la estructura? Vamos a ver si ustedes son buenos
oidores, y el pastor que lo ha predicado ya más de 4 domingos estaba hablando de bienaventuranza. ¿Cuál es la estructura que estamos utilizando aquí en la iglesia para estudiar estas bienaventuranzas? A ver, 3 cosas estamos estudiando de las bienaventuranzas: significado, evidencia y resultado. Y vamos a leer precisamente el versículo 7 para mirar esta bienaventuranza, esta dicha que Jesús está expresando para nosotros sus hijos. Y dice así el versículo 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es una bienaventuranza sencilla. Es una bienaventuranza sencilla, pero significativa. Y es una bienaventuranza en la cual tenemos que estudiarla bien. Porque parece ser que muchos buscarán esta bienaventuranza por la reciprocidad que está ofreciendo precisamente la bienaventuranza, ¿sí? Eso de alcanzar misericordia. Y vamos precisamente a tener en cuenta esto para poder estudiar este significado, esta evidencia y este resultado de esta bienaventuranza que Jesús ha dado. Y vamos a iniciar con la primera parte, que es el significado. Esta condición que Jesús está diciendo para que tú y yo como ciudadanos del reino seamos felices. ¿Qué tiene que ver esto, hermano? ¿Qué significa esto que Jesús está diciendo? Esta condición que Jesús está expresando, los que tienen otras versiones, lo pueden mirar ahí en su versión, los que tienen la traducción actual, los que tienen la traducción, nueva versión internacional, la traducción viviente, van a mirar que utilizan la expresión dichoso, ¿sí? Otras, incluso traducciones en el idioma inglés expresan bendecidos, ¿sí? Y hoy estamos precisamente en la moda de ser bendecidos, ¿no? Los chicos que les gustan las redes sociales, las niñas sobre todo, las niñas bien, ¿no? Bendecida, jamás inbendecida. Así me decía una de mis alumnas. Una vez que estuvo en mi oficina castigada por uno de los docentes y yo le pregunté: ay, ¿por qué actuabas de esa manera? ¿Por qué fuiste grosera con tu profesor? Señor, porque se estaban burlando de mí. Me estaban criticando. Qué ridiculez esa que estuvieran criticándome. Yo soy quien soy. Yo soy bendecida, jamás inbendecida. Yo le comencé a hablar de la bendición de Dios para que ella entendiera qué es ser bendecido, hermano. Estamos en un mundo donde se busca la felicidad, ¿cierto? Hoy la felicidad es uno de los elementos más importantes del marketing. Hoy mucha gente quiere incluso comprar la felicidad. La gente está buscando ser feliz a costa de lo que sea. Y el mundo está ofreciendo unas condiciones para que usted sea feliz. El mundo le está dando a usted tal vez algunas definiciones de la felicidad. Y cuando usted lee lo que dice la Biblia, lo que el reino de los cielos está ofreciéndonos, lo que significa para nosotros ser feliz en el reino de los cielos, se va a encontrar con una contracultura, hermano. Esto es diferente a lo que el mundo me dice. Esto es diferente a lo que el mundo está ofreciendo. Y vamos precisamente a mirar el significado de esta parte. ¿Qué significa ser misericordioso? ¿Qué es eso, hermano? Y yo creo que si usted ha leído con entendimiento y si sigue leyendo el texto, se va a dar cuenta que el versículo quiere apuntar a algo. Quiere apuntar a algo, quiere movernos a algo, quiere movernos a la acción dentro del mismo reino de los cielos. Y antes de mirar precisamente el ser misericordioso, yo quiero que miremos qué es la misericordia. ¿Qué es para usted misericordia? Yo creo que usted pensará, esto es una palabra muy utilizada, ¿cierto? Misericordia. Y es un concepto que no solamente nos gusta escuchar, o de pronto tal vez lo escuchamos mucho, sino que a lo largo de la Biblia está el concepto desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra de Dios está visualizando la misericordia de Dios en todo y cada uno de los libros se muestra la misericordia de Dios. Y misericordia a la luz de la Biblia lo muestra como una acción de amor. Misericordia es la acción de amor orientada hacia el que necesita.
O en términos más fuertes, la Biblia incluso lo muestra como la acción de amor hacia los miserables. Acción de amor hacia el miserable. La Biblia muestra que la misericordia parte del amor y de la gracia. Parte del amor y de la gracia porque el que recibe la misericordia no tiene ningún derecho para que le tengan compasión, hermano. Eso es lo que muestra la Biblia en cada uno de los capítulos donde se define la misericordia. Es parte del amor y de la gracia de Dios que Dios da hacia aquellos que no necesitan sino de su misericordia. No tienen derecho sino al castigo, pero Dios decide dar misericordia. La Biblia también muestra que la misericordia es cuando hay una intervención oportuna. Una intervención oportuna cuando hay una gran necesidad. Misericordia, una intervención oportuna cuando hay una gran necesidad. Necesitamos es que tengan misericordia de nosotros, hermano. Y este término que está aquí, este verbo en el versículo 7, la expresión misericordioso, y ahí al final del versículo 7, la expresión misericordia, viene del griego. El término en griego es eleos. Eleos significa compasión, caridad, beneficencia, estar dispuesto a ayudar. Y la palabra ahí misericordioso, escrita ahí en el versículo 7, es la palabra en griego derivada de eleo, pero se menciona elemum. De ahí se deriva la palabra limosnero, porque el limosnero etimológicamente significa es uno que requiere misericordia, hermano. O sea que todos nosotros somos o éramos limosneros, hermano. Nos duele que nos digan así, pero éramos limosneros. Necesitábamos misericordia, hermanos. Eso es lo que la Biblia muestra con esta expresión utilizada por el evangelista Mateo en este capítulo 5. Misericordia es la intervención para ayudar cuando hay alguien, hay un limosnero que requiere que le extiendan la mano. Hay alguien que necesita que le ayuden. Y quiero que usted mire, antes de seguir estudiando el significado, en la Septuaginta es el Antiguo Testamento que se utilizó en los tiempos de la iglesia primitiva. En los tiempos de Jesús había una traducción del Antiguo Testamento en el idioma griego. Esta traducción, llamada Septuaginta, fue hecha por algunos teólogos de la escuela en Alejandría. En ese momento la cultura helenística estaba ya en todo su esplendor. En la Septuaginta, el término que ellos tradujeron para colocar su equivalente en el griego venía del hebreo Hesed. O sea, en el Antiguo Testamento de la Septuaginta, el término que referenciaba esto de la misericordia era el hebreo Hesed. Y era una de las palabras que más se utilizaba, y era lo que me llamaba más la atención a mí. La palabra Hesed era la que más se utilizaba para describir el carácter de Dios. Muchas veces el carácter de Dios era descrito con esta raíz hebrea Hesed, porque Dios es misericordioso. Y ahí en el Antiguo Testamento se definía esta palabra Hesed como un Dios de misericordia, un Dios de compasión, un Dios de piedad, hermanos. Un Dios que tiene misericordia. Y para tener en cuenta este significado básico de la misericordia, la palabra también demuestra que el hombre no tiene misericordia, hermano. Quiero pedirle favor a Ronnie que busque Romanos capítulo 1. Quiero que Ronnie pueda buscarlo y usted lo va a mirar ahí en los monitores. El énfasis que debemos tener en cuenta cuando hablamos de misericordia, para poder entender precisamente en qué consiste ser ahora misericordioso como hijos de Dios. Romanos capítulo 1, del versículo 30, bueno, él comienza antes a describir los vicios. Ese es un catálogo de vicios. Es una descripción que hace el apóstol Pablo de lo que es el hombre, ¿sí? Está hablando el apóstol desde el versículo 23 en adelante, comienza a describir al hombre. ¿Cómo es el hombre sin Dios? El hombre sin Dios es esto, hermano. Eso es lo que usted está viendo ahí. Es murmurador, es detractor,
es aborrecedor de Dios, es injurioso, es soberbio, es altivo, es inventor de mal, es desobediente a los padres. El hombre sin Dios es eso, hermano. El versículo 31 también dice la Biblia categóricamente: el hombre sin Dios es necio, es desleal, es sin afecto ni natural, es implacable, es sin misericordia. El hombre pecador no tiene misericordia, hermanos. El hombre pecador, el hombre sin Cristo no es misericordioso. El hombre sin Cristo es esto, hermano. Eso es lo que la Biblia define sobre la misericordia. Es decir, si usted va a buscar en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento y especialmente en la doctrina enseñada en el Nuevo a través de las cartas apostólicas, usted no va a encontrar que la Biblia esté llamando y diciendo: wow, qué misericordioso eres, hijo mío. Dios no está llamando ni diciendo eso de nosotros. Por el contrario, Dios está mostrando que dentro de la naturaleza caída, dentro de la naturaleza viciada del ser humano, el hombre es sin misericordia, sin afecto natural. La caída trajo consigo eso, hermano. Produjo en nosotros la perversión de nuestro carácter. Y nuestro carácter incluye que no seamos misericordiosos. Nuestro carácter incluye que no seamos compasivos. Y parece ser que en otros textos la Biblia muestra que la misericordia, y era lo que yo quiero llegar ahorita para que usted entienda el significado de esto que Jesús va a decirle a sus apóstoles, a sus discípulos. La misericordia era considerada incluso en los tiempos de Jesús una virtud muy despreciada. No era conveniente la misericordia en los tiempos de Jesús. Incluso en los religiosos judíos, ellos consideraban que la misericordia era una de las virtudes más pequeñas. Es decir, los días en que Jesús estaba hablando este sermón del monte no era precisamente unos días que se caracterizaban porque la gente tuviera misericordia. Los mismos religiosos judíos no estaban dispuestos a mostrar misericordia. La misericordia no era un rasgo de ellos, que eran orgullosos, arrogantes, legalistas, eran malignos al punto de que fueron capaces de inventar todo sobre Jesús y llevarlo a la cruz. Es decir, era una sociedad sin misericordia, porque la misericordia no es una condición natural humana. En la naturaleza caída la misericordia se perdió. Y mostrar misericordia para los oyentes en esa época era insignificante, porque estaba asociada a debilidad. Más porque los judíos estaban enfrentados a los romanos y ellos decían: yo no puedo mostrarle misericordia a un romano que me está haciendo daño. No le puedo dar misericordia a un romano que me está esclavizando. No puedo tener misericordia. Y eso incluso lo alimentaba la misma religión judía. Su tradición estaba precisamente alimentándoles eso. Y no solamente era para los judíos de esa época. También la misericordia era algo negativo para los romanos. Aquí tengo los apuntes de un popular filósofo romano de esa época. Hay unos escritos que dicen que en esa época muchos filósofos romanos y griegos llamaban a la misericordia la enfermedad del alma. La misericordia era una característica de debilidad. Era una señal de alguien que no tenía valor para sí mismo y que un hombre verdadero no podía ser misericordioso, en especial en tiempos de conquista. Roma era un imperio conquistador. Y Roma decía: yo no puedo tener misericordia de los pueblos que conquiste. No puedo. Tengo que ganarlo. Tengo que instalar mi paz, así sea matando y subyugando. No puedo tener misericordia si quiero ser grande. Ese era el concepto de esa época, hermanos. No se podía tener misericordia porque no podían conquistar. No se podía tener misericordia para los judíos porque no aceptaban lo que Roma estaba implementando en ellos. Los romanos glorificaban el valor, la valentía, la justicia estricta, la disciplina firme y sobre todo daban mucho valor al poder. Queremos tener poder, la misericordia no nos sirve para tener poder.
Ese menosprecio a la misericordia hacía que era difícil esta propuesta de Jesús para ellos, hermanos. Este menosprecio de la misericordia era difícil, era algo duro, porque para ellos era una debilidad y la debilidad estaba siendo despreciada. Yo me hago una pregunta y quiero que usted también la piense en estos momentos. ¿Qué lugar tiene la misericordia hoy, hermanos? Aparte de los likes que se ganan algunos en las redes sociales, en esta cultura, ¿qué lugar tiene la misericordia? ¿Qué valor tiene la misericordia? Pero como la Biblia no es histórica solamente, hermanos, de describir hechos históricos, la Biblia es la autoridad para revelar lo que Dios quiere. Independiente de lo que se piense o no de la misericordia, Jesucristo está proponiendo esto, hermanos. Independiente de que no quepa o no en mi corazón esto de la misericordia, Jesucristo propone esto, hermanos. Una vez estaba escuchando a alguien predicar y él nos contó una historia y nos decía, en Medellín, en la época de Pablo Escobar, la época violenta, la época de terrorismo, la época de mucho dolor, la época de muchas situaciones duras. En Medellín, en una prédica le preguntan a esta persona que era la que nos contó la historia, le preguntan, ¿será que yo debo tener misericordia? ¿Será que yo tengo que ayudar? Porque aquí hay mucha gente falsa, hay mucha gente que pide limosna, hay mucha gente que se disfraza de negativo, se ponen como gente que se disfraza de enfermo para sacar provecho de uno. Esa persona le predicó a un público que no tenía en cuenta la misericordia, hermano. Y se estaba enfrentando en ese momento a alguien incluso que se le paró en plena congregación y le dice, ¿sabe qué? ¿Cómo vamos a tener misericordia si hay gente que se aprovecha de la misericordia? Hay gente que se pone, mejor dicho, como si fuera un necesitado para que nosotros lo ayudemos y lo que nos están es engañando y viven mejor que yo. Y el predicador se quedó pensativo. No se esperaba eso. Yo no me esperaba, tampoco no me esperaría que usted se pare y me haga una pregunta. Le diré, hermano, después se la respondo. El predicador se quedó pensativo y le dijo, ¿sabes qué? Yo tampoco lo entiendo, pero yo te quiero hablar de la misericordia de Dios. Y eso precisamente es lo que quiero hacer en este momento, hermanos. Tal vez la misericordia sea algo que no entendamos. Tal vez en nuestro concepto humano, en nuestra naturaleza, no entendamos por qué tenemos que tener misericordia de alguien. ¿Por qué hay que tener misericordia? ¿Por qué hay que tener la disposición de ayudar? Si de pronto yo no sé si esa persona está verdaderamente necesitada o no, ¿por qué tengo que hacerlo? Y yo creo que para entender el significado de la misericordia, para entender esta declaración de Jesús de que somos felices, hermanos, cuando somos misericordiosos, para vivir esta declaración hay que entender la misericordia de Dios. Jesús no se estaba refiriendo a la preocupación pasiva y silenciosa que de pronto tal vez usted y yo sentimos cuando alguien tiene algo. Hoy hasta algunos tienen misericordia por los animales y se matan por eso, hermano. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando hablaba de esto de bienaventurados los misericordiosos? ¿A qué apuntaba la declaración de Jesús? Misericordia es importante entenderla a la luz de quien es misericordioso, hermano. Dios es misericordioso. El apóstol Santiago decía, el Señor es muy misericordioso y compasivo. En el capítulo 5, en uno de esos versículos, Santiago lo decía. Dios es muy misericordioso y compasivo, hermano. Dios es la fuente de la misericordia. Tú y yo no tenemos esa fuente en nuestro corazón. Él es la fuente de la misericordia. La misericordia es una de las perfecciones divinas, hermano. La misericordia es uno de sus atributos.
Y la palabra de Dios dice que es tan maravilloso ese atributo. Lamentaciones 3, 22 y 23, usted lo ha leído, de que el Señor es misericordioso. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, hermanos. Él es misericordioso, es uno de sus atributos. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y también dice el versículo 23 de Lamentaciones: nunca decayeron, nunca decaerá su misericordia. Por ella no hemos sido consumidos, hermanos. La misericordia es la razón por la cual este mundo no es destruido completamente, hermanos. La misericordia de Dios es una de las razones por la cual este mundo sigue así, hermano. En medio de cuando usted se pregunte por qué hay tanta barbaridad y esta gente sinvergüenza, por qué sigue haciendo lo malo y por qué Dios no interviene, en medio de eso usted tiene que pensar, la misericordia de Dios es la que sostiene este mundo, hermano. Dios es misericordioso. Esa es una cualidad de Él, hermanos. Misericordia es una expresión de su perfecto amor, hermanos. Su amor perfecto se viste de misericordia para con nosotros, hermanos. Y quiero que busquen ahí, pedirle el favor que usted lo busque también y que Ronnie lo pueda ubicar. Efesios capítulo 2, versículo 4. La misericordia es expresión de su perfecto amor. ¿Qué significa el hecho de que Dios ha sido misericordioso con nosotros? La misericordia es el efecto más grande de un Dios que ama. La misericordia es lo que Dios pone al servicio del hombre cuando el hombre ha hecho todo para alejarse de Dios. Dios pone su misericordia al servicio de nosotros, hermanos. Su misericordia está disponible para nosotros. Efesios 2, versículo 4 dice: Dios, ¿quién es Dios, hermano? Es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Vamos a mirar el 5. Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Entender la misericordia es entender quién es Dios, hermano. Dios es rico en misericordia. Es rico. Él nos salvó porque nos amó y tuvo misericordia. La misericordia fue la forma en como Dios expresó amor para con nosotros, hermano. Cuando usted y yo menos lo esperábamos, cuando usted y yo menos lo merecíamos, escúchelo bien, hermano, Dios intervino y tuvo misericordia y lo salvó, hermanos. Dios es misericordioso. Por eso la misericordia tiene relación directa con diferentes atributos divinos. La misericordia de Dios se relaciona con el perdón, con su amor, hermanos. Él nos amó tan grandemente que tuvo que actuar en misericordia, hermanos. La misericordia también tuvo que actuar para que Dios nos perdonara. Dios nos perdonó, hermanos. Dios nos salvó, no por obras de justicia que usted y yo hayamos hecho, sino por su gracia y su misericordia, por el lavamiento de nuestros pecados. Dios lo hizo por amor y misericordia, hermanos. El perdón de Dios fluye de su misericordia, hermanos. Pero le quiero decir algo, la misericordia es más grande que el perdón. Porque Dios es misericordioso incluso cuando nosotros ni siquiera le pedimos perdón a Él, hermano. Él es misericordioso. Dice la Biblia que saca su sol sobre justos y pecadores, hermano. Aquí estamos todos cubiertos por su misericordia. Todos. Los más perversos que están allá afuera en estos momentos haciendo las depravaciones más grandes, hasta los hijos de Dios. A eso les puede alcanzar también la misericordia de Dios. Su misericordia hay que entenderla, hermanos, para poder vivir esta dicha a la cual Él nos está llamando de ser misericordiosos. La misericordia también fluye del amor, hermanos. Pero quiero decirte, así como la misericordia es más que el perdón, el amor es más que la misericordia, hermanos. Hay que entender eso. El amor se manifiesta
en muchas maneras. Una de esas es la misericordia. Pero Dios ama. Porque yo sé que aunque cuando estemos en el cielo ya no vamos a necesitar misericordia, porque ya estaremos perfectamente con Él, recibiendo la herencia, hermano, aún ahí seguiremos siendo amados, hermano. El amor nunca acabará. El Señor siempre nos amará, hermanos. Necesitemos o no necesitemos ayuda, Él nos ama, hermanos. Él ama en todo momento. Y tenemos que también entender qué relación existe entre la misericordia y la gracia, hermanos. ¿Qué relación existe entonces con la misericordia y la gracia? ¿Cómo están unidas? Y así como la misericordia está reservada para los momentos de necesidad, donde más necesitamos a Dios, Él derrama misericordia. Por su amor que nunca se acaba, Él derrama misericordia. La gracia también hace parte de este paquete del amor de Dios. Porque no puede haber verdadera misericordia sin gracia. Hay gracia de Dios para dar misericordia. Y la misericordia se relaciona con la gracia porque Dios lo que hace, lo hace sin mérito para nosotros, hermanos. No nos merecemos esto, hermanos. Y yo miro y quiero que usted entienda lo siguiente, para poder mirar la relación que hay entre la gracia de Dios y su misericordia, porque Él es rico en ambos. La misericordia es como los síntomas, es como el remedio que necesitamos cuando tenemos los síntomas de una enfermedad. Estamos enfermos, todos los seres humanos estamos enfermos de pecado. La misericordia alivia esos síntomas, pero la gracia cura esa enfermedad, hermanos. Dios no solamente alivia, Dios cura la enfermedad, hermanos. Y esa es la relación que hay entre la misericordia y la gracia. La misericordia tiene que ver con el dolor, el sufrimiento, la ruina, la angustia que el ser humano vive a consecuencia de su pecado, porque estamos en un mundo caído, lleno de pecado, y estamos expuestos a todas esas cosas, hermano. Entonces Dios se mueve para ayudarnos por su misericordia. Pero la gracia llega para curar, hermano, para arrancar de raíz el pecado. La gracia trata con el pecado mismo. La misericordia trata con los síntomas. La gracia trata con el virus. Y es así, los médicos que están aquí pueden entenderlo, ¿verdad? Hay enfermedades virales tan fuertes que los médicos para dar el tratamiento tienen que utilizar el antivirus para acabar o destruir ese virus, pero también tienen que utilizar los paliativos para que la gente no se muera de dolor, hermano. Yo lo entendí cuando estaba fracturada, hermano. El doctor ese día cuando estaba en la clínica me dijo, bueno, te voy a inyectar esto porque sé que me está doliendo bastante, doctor. Pero en realidad lo que te va a hacer que este brazo se mueva y todo viene después, cuando te haga la cirugía. O sea, tenía que darle tratamiento integral. Así es Dios, hermano. Dios no solamente se quedó en la misericordia para aliviar el dolor, para suplir necesidades, para estar atento a nuestra necesidad y cubrirla. Él también se ha movido para curar la enfermedad del pecado. Y eso se llama gracia, hermanos. La misericordia de Dios dice, me apiado de a ti y te ayudo. La gracia dice, te perdono y te hago una nueva persona. Ese es el amor de Dios, hermano. Eso es la combinación perfecta, hermanos. Eso es lo que la iglesia tiene que entender. Por la misericordia de Dios y por su gracia es que usted y yo estamos aquí, hermano. Podemos subsistir en medio de este mundo caído. La misericordia de Dios nos permite sobrellevar nuestras luchas, nuestras dificultades. La misericordia aparece cuando usted y yo más lo necesitamos, pero la gracia sale a flote cuando usted y yo necesitamos ser cambiados. Sale a flote la gracia, hermanos. Dios nos cambió por su gracia y su amor. Y yo sé que eso merece que le alabemos. Bendito sea Dios por eso. Bendito sea Él por todo lo que nos ha dado. Pero antes de seguir y llegar al punto del significado, no solamente de la misericordia, sino de que Dios quiere que tú entiendas que debes ser misericordioso, quiero también mirar que hay relación entre la misericordia y la justicia. Hay una relación, hermanos.
Dios es misericordioso. Dios está dispuesto a ayudarte. Dios está dispuesto a salir en tu ayuda. Él siempre está para aliviar el dolor. El que a mí viene, yo no lo echo fuera, dice su palabra. Pero Él no va a cambiar su estándar de justicia, hermano. Ahí es donde la misericordia, parece ser que hay gente que no la entendiera. ¿Cómo así? Que si tengo misericordia, entonces Dios, ¿cómo es que si Dios tiene misericordia castiga el pecado? Dios castiga el pecado porque Él es justo, hermano. Y porque merecemos castigo por ser pecadores. Pero a pesar de eso, Dios por su misericordia concede menos castigo, hermano, que el que merecemos. Y esa misericordia fue la que hizo que Él pensara en cambiarnos, en no cambiar su estándar. Dios no ha cambiado su estándar de justicia. Su nivel de exigencia no lo ha cambiado. Él cambió a pecador, hermanos. Él sabía que tú y yo no podíamos. Entonces vino y te cambió para que ahora sí puedas vivir bajo su justicia. Te ha justificado por gracia. Él es completamente justo. Porque nosotros en nuestra naturaleza caída, nosotros en nuestra distorsión del carácter de Dios cuando nos creó, que nos hizo a su imagen, hemos malinterpretado esto de la misericordia y lo hemos convertido a veces en sentimentalismo, hermanos. En alcahuetería, hermano. La Biblia muestra que hubo incluso siervos de Dios que entendieron más la misericordia. El rey David, cuando su hijo Absalón pecó, no lo corrigió, hermano. Tuvo misericordia, entre comillas, y le cubrió el pecado a su hijo y no lo castigó como rey. Y Absalón siguió peor. La misericordia necesita de la justicia, hermano, porque nos permite incluso entender que debemos ir a otro rumbo, ir al rumbo de la verdad. Y el rey David tuvo que pagar las consecuencias de eso. Se equivocó al no colocarle castigo a su hijo. Y a veces nosotros también nos equivocamos porque distorsionamos la verdad. Porque nuestra capacidad humana, nuestro corazón nos engaña, pero Dios quiere que usted camine en la verdad. La verdad es que Dios nos muestra su misericordia, pero también corrige el pecado. Dios corrige el pecado, hermano. Y su misericordia está disponible. Y es aquí en la tierra que está disponible su misericordia. La Biblia muestra, y Lucas lo explicaba en la parábola del rico y Lázaro, mientras estemos aquí, estaremos cubiertos de su misericordia y de su gracia. Allá no, hermano. Allá el rico quiso pedir: ay, Abraham, padre Abraham, manda que me saquen aquí del infierno. El Señor le dijo: no, Señor, ya se te pasó la oportunidad. La oportunidad es aquí, hermanos. Es aquí en la tierra, hermanos. Allá quedó el rico en el otro lado del charco, como dicen por ahí, en la paila. Porque la misericordia es una oferta, hermanos. La misericordia de Dios está disponible, pero Él también corrige el pecado. Él es un Dios justo. Y la misericordia que ignora el pecado es falsa piedad, hermano. Incluso cuando tratamos de ignorar el pecado de otro y aparentarlo de misericordia, estamos incluso poniendo en poco la justicia de Dios. Estamos creyéndonos más justos que Dios, hermano. Ese es un tipo de falsa piedad. El pecado debe ser tratado porque Dios es capaz de perdonarlo y de eliminarlo de nuestra vida, hermano. Y eso es lo que la iglesia debe buscar, hermano. Por eso es que la iglesia no puede predicar un evangelio solamente de misericordia. La iglesia tiene que predicar un evangelio de arrepentimiento de pecados y de perdón, hermano. Amén. No le podemos ir a la gente solamente con esto, hermano. Que ven al reino de los cielos porque aquí tienes garantía de todo. Sí tienes garantía de todo, pero si te arrepientes de tus pecados, tienes la vida eterna. Ese marketing que se quiere vender, eso de que le escondemos a la gente el pecado, eso es no tener misericordia, porque lo estamos condenando a una vida sin Cristo, y sin Cristo nos vamos para el infierno, hermanos. La misericordia verdadera nos permite darle a la persona lo que necesita, hermano, y el pecador necesita a Cristo. El pecador necesita escuchar que eres pecador, pero hay un Dios que te ama y te perdona, no importa lo que hayas hecho. Dios nos ha llamado a eso, hermanos.
Cuando tú cancelas la justicia, entonces caemos en una falsa misericordia. Dios quiere que la iglesia predique esto, entienda esto de la misericordia. Y quiero terminar esto del significado diciéndote que en todo acto de misericordia alguien paga el precio, hermanos. Alguien paga el precio en todo acto de misericordia. ¿Y quién pagó el precio por nuestros pecados, hermanos? ¿Quién lo pagó, hermanos? Cristo lo pagó, Dios lo pagó, hermanos. Dios pagó el precio por nuestros pecados. Y Dios quiere ahora que tú también puedas entender esto, porque por su misericordia lo has recibido. Entonces, ¿qué significa ser misericordioso? Misericordioso es uno que ha entrado en la esfera de la misericordia, hermano. Misericordioso es uno que ha entrado en la esfera de la misericordia de Dios. Es uno que ha recibido misericordia del Dios Altísimo y que ahora está llamado a dar misericordia. La Biblia dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Los que somos capaces de entender que Dios nos dio todo por su gracia y amor, Dios expresó su amor por misericordia, entonces seremos capaces de dar misericordia a otros, hermanos. Y eso nos hace felices. Felices de que a pesar de que estamos en un mundo caído, Dios nos ofrece su amor y su misericordia, hermanos. Y Dios quiere eso para ti. Eso es lo que significa ser misericordioso, entender la misericordia de Dios, vivir bajo la misericordia de Dios. Eso es ser misericordioso. Ser misericordioso es recibir su gracia. Dios está dándole eso al hombre. La misericordia de Dios está disponible hoy, hermanos. Hoy quiere aliviar tus síntomas, pero quiere sanarte la enfermedad también. De nada vale que nos tomemos solamente un paliativo. Vale también que podamos eliminar esa enfermedad. Y ese pecado lo quita solamente Jesucristo. Y ahora que ya vimos el significado de lo que es misericordia, lo que llevar Dios a la misericordia al ser humano, ser misericordioso porque Él nos amó primero. Vamos a mirar la segunda parte, que es la evidencia. ¿Cómo se muestra eso, hermano, de ser misericordioso? Eso que Jesús está diciendo aquí, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que son misericordiosos. Y siguiendo con esta tónica del ejemplo de Dios como suprema fuente de misericordia, no hay mayor ejemplo de ser misericordioso que el mismo Jesús, hermano. Jesús sentía compasión y sanaba y ayudaba a todos. Dice la Biblia en Hechos 10, usted lo puede tener ahí y leerlo después. Hechos 10 en el versículo 38 dice que Jesús andaba en la tierra haciendo cosas buenas, hermano, haciendo bienes, dice la Biblia. Él andaba haciendo bienes y sigue andando haciendo bienes, hermano. La misericordia impregnaba cada acción de Jesucristo. La misericordia la aproximaba siempre a aquellos que tenían necesidad. Siempre que había una necesidad, Jesucristo salía al paso para ayudar a esa persona. Entonces, este mandato de misericordia, este estatuto de felicidad, de ser misericordioso, ¿qué significará, hermanos? Y yo quiero que miremos, y si lo busque y lo tenga ahí, Lucas 6. Esta evidencia de ser misericordiosos. Lucas 6, versículo 36. Quiero que lo busque y lo podamos tener aquí. Versículo 36. Hay un mandato divino de parte de Jesús. Porque ser misericordioso es un mandato del Señor que nos va a identificar con Cristo, hermanos. Ser misericordioso es identificarnos con Cristo. Lucas 6, versículo 36, dice así: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué es lo que nos hace felices entonces, hermanos? ¿Qué es lo que nos hará feliz a nosotros los que estamos en el reino del cielo?
nos hace felices es ser como el Padre, es ser como Cristo, hermanos. Y Cristo es misericordioso, tenemos que nosotros también identificarnos y ser misericordiosos. Misericordioso es uno que ha sido llenado de misericordia y que ahora también da misericordia a otro. Es uno que está lleno de misericordia y ahora le da la misericordia a otro, hermano. Y hay una ilustración que yo sé que usted se sabe esta parábola. La ilustración del buen samaritano en Lucas capítulo 10 muestra lo que es ser misericordioso, hermanos. Una persona necesitada, alguien tirado en el camino, alguien que fue asaltado, alguien que fue despojado de sus bienes, alguien que fue golpeado, herido y quedó ahí tirado en la mitad de un camino. Y dice la Biblia que ese hombre necesitado, en ese momento lo que necesitaba era misericordia de alguien, hermano. Que alguien llegara y lo ayudara, lo auxiliara, le prestara auxilio para que este hombre pudiera sobrellevar o sobrevivir a esa situación. Y dice la Biblia que pasaron 3. Y lo que me llama la atención de lo que la palabra de Dios está diciendo es que los 2 primeros que pasaron eran religiosos, hermano. Uno era un sacerdote, hermanos. Vamos a contextualizarlo con el tiempo de hoy, hermano. Uno era un líder de la iglesia. Venía acá para la iglesia. ¿A qué? A lo que uno viene a hacer la iglesia, hermano. Y más si es líder. A servir al Señor, hermano. ¿O no? Los líderes que me están escuchando. Venimos a la iglesia a servir al Señor. Este religioso sacerdote, el samaritano estaba ni siquiera en la mente de ese religioso, porque el religioso consideraba que el samaritano era lo peor. Era un pecador, un sinvergüenza, un mundano, hermano. Y estaba un hombre pobre ahí caído, judío, de la misma raza de este religioso, tirado ahí, hermano, necesitado ahí. Y este religioso lo ve, este sacerdote, y tal vez pensó, no, es que yo tengo que ir a la iglesia, tengo ahora reunión. Tengo reunión. Y me están esperando allá, porque a veces pensamos que servir a Dios, y hay que entender lo que es servir a Dios, hermanos. A veces ponemos cosas que Dios no ha puesto tan importantes. Le damos prioridad a cosas que no son la prioridad en el reino de los cielos, hermano. Y este pasó de largo. Dice la Biblia que tal vez de pronto le echaría un reojito ahí. Ay, pobrecito. Ay, ahora que llegue a la iglesia voy a orar, hermano. En ese momento necesitaba más que una oración, necesitaba ayuda, hermano. Hay momentos que la gente lo que necesita es ayuda, que tú y yo intervengamos, hermano. Y este religioso pasó y después venía otro, hermano, un levita. Los del grupo de alabanza, bueno, más o menos un salmista, un levita, era uno de los auxiliares del templo en el servicio. Y este levita también, me imagino que también pensó, no, yo tengo servicio a las 8. Yo no puedo detenerme ahí, hermano, porque allá me está esperando el servicio. Este levita dejó también tirado a este pobre hombre. Y dice la Biblia que llegaba un samaritano. Mi pregunta es, usted que ha leído la historia, ¿el samaritano también iba de afán? ¿También tenía cosas que hacer? ¿Sí o no? ¿O era un flojo que estaba sentado en su casa? También tenía cosas que hacer, hermano, iba de afán. Y lo que Jesús está diciendo es una gran verdad, hermanos. Era un hombre incluso que era enemigo de los judíos. Los judíos despreciaban a los samaritanos. Los judíos consideraban a los samaritanos indignos del amor y de la gracia de Dios. Era un pueblo pecador y debería estar lejos. Tanto los judíos despreciaban a los samaritanos que los mismos apóstoles dijeron, Señor, tira fuego sobre Samaria, destruye a Samaria, destrúyelo, Señor. Este samaritano, dice la Biblia que se movió. Y yo quiero que usted entienda, porque hacer lo que Dios dice es lo que nos va a hacer felices, hermano. Se movió a misericordia. Y la Biblia muestra Jesús en su relato cómo este samaritano estuvo ahí. Y yo me doy cuenta que se le cambió la agenda ese día, hermano. Tal vez iba para su trabajo, tal vez iba para una reunión, o tal vez iba para su casa porque iba de regreso. Pero este hombre dejó lo que tenía importante en ese momento para ayudar a otro y lo levantó y lo llevó. Este hombre dio todo. Yo entiendo incluso que este hombre hasta pagó el precio de ser misericordioso, hermano.
porque él sabía que hay cosas que de pronto no podía hacer. Y le dijo: te pago y me lo cuidas bien hasta que no estés sano. Este hombre fue prójimo, hermano. Jesucristo ilustró esto y lo ilustra en el término del amor a Dios, y se lo ilustra a un intérprete de la ley y que le preguntó: Señor, ¿y qué es lo que es amar a Dios? ¿Qué es lo que es ser prójimo? Porque los judíos entendían que prójimo era el que estaba cerquita de ti, era el que te gustaba ayudar, hermano. Jesucristo estaba diciendo: prójimo es el que te necesita. Prójimo es el que te necesita, aunque no te guste, aunque no se lo merezca, es el que te necesita. Eso es ser misericordioso, hermano. Este hombre samaritano hizo lo que le tocaba hacer. Este hombre es bienaventurado, hermanos. Era un hombre que había entendido la misericordia y ahora actuaba con misericordia para los demás. Y quiero decirte esto, iglesia, porque ya estamos terminando. Los religiosos consideran el tener misericordia como una simple actividad para épocas precisas. Ya viene Navidad y esa es la época disque para los misericordiosos, hermano. ¿O no? Yo lo veo por ahí cada rato. Ser misericordioso no es ni siquiera que nos hagamos parte de una fundación. No es ni siquiera que estemos regando por ahí mensajes en redes sociales, hermano. El misericordioso es el que se identifica con Cristo. Es el que está cercano al que necesita, hermanos. Ese es el misericordioso. Por eso Jesús le dice al intérprete de la ley: ¿sabes qué? Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Ser misericordioso nos identifica con Cristo, hermanos. No es hacer obras de misericordia, es ser misericordioso porque yo soy como Cristo, hermanos. Estoy ahí para ayudar como Cristo está. Dios quiere que tú y yo estemos cercanos al prójimo, hermanos. Estemos cercanos al que nos necesita. Es un mandato, no es una opción, hermanos. Está en el mismo nivel de ser santos. Sed santos porque yo soy santo. Ahora Jesús está diciendo: sed misericordiosos porque yo soy misericordioso. Yo te he dado misericordia, da misericordia. Y yo quiero, antes de llegar al resultado de lo que es ser misericordioso, decirte que hay un contraste con el activismo social que hay en el mundo de hoy, hermano. Hoy mucha gente hace misericordia, pero para sacar provecho. Muchas veces se está buscando el reconocimiento. Yo pregunto: ¿qué reconocimiento ganó este samaritano, hermano? Yo creo que lo único que ganó es que Dios lo reconoció. Y eso es lo más importante. En medio de una sociedad corrupta, orgullosa, una sociedad egoísta que nos está diciendo con su marketing: ¿sabes qué? Alcanza todo lo que puedas alcanzar. Dios te está diciendo: ¿sabes qué? Da todo lo que puedas dar y dáselo a incluso a quienes que no lo merecen. Dáselo a quien tú puedas darlo. Dáselo a todos, hermano. Dar es expresión del que está en el reino de los cielos. Dar es la cualidad del que ha entendido que estamos aquí porque Dios nos lo dio todo, hermanos. Eso es ser misericordioso. Esa es la evidencia, hermanos. Ser misericordioso es estar dispuesto a ayudar, estar identificado con Cristo, hacer todo para favor de los demás, hacer todo para la gloria de Dios y no esperar nada a cambio, hermanos. Tener el sentir de Cristo, porque la misericordia, hermano, no se exhibe, la misericordia se da cuando alguien lo necesita. Y cuando soy misericordioso, ni mi izquierda sabe lo que hizo mi derecha. Vamos a dejarle eso al mundo que lo publique, hermano. Nosotros somos misericordiosos porque Cristo nos hizo misericordiosos. Esa es la evidencia, hermanos. Y yo quiero hacerte una pregunta ya para llegar al resultado. ¿Qué tanta misericordia estás dando? ¿Qué es lo que te mueve a ayudar a otros? Y parece ser que Jesús nos está diciendo: te debe mover es que seas como yo, el amor, tener el sentir de Él, hermanos, ayudar
sin importar que la persona que le di lo merezca o no, sin importar que esa persona lo va a hacer bien o no, sin importar que esa persona lo va a recibir bien o no, si me va a dar las gracias o no. Ser prójimo como Dios quiere que seamos prójimos, hermanos. ¿Y cuál es el resultado de esto? Y esta es la tercera parte. Quiero que entienda bien que lo que voy a decir sobre esto de ser misericordioso, y hay una reciprocidad, lo dice aquí el versículo, de que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Hay que interpretarlo bien, hermanos, porque hay unos que de pronto puedan pensar, algún legalista pueda pensar, que por más esfuerzos que yo haga por ser misericordioso, la misericordia no es esforzarnos. Misericordia es que Dios nos ha dado misericordia para que tú y yo la demos a otro, hermano. No hay que esforzarnos porque no tenemos. Y nosotros damos lo que tenemos, que ha sido dado por Dios. Alcanzar misericordia por el esfuerzo humano está lejos de la verdad bíblica. Usted y yo no alcanzamos misericordia porque éramos misericordiosos. Usted y yo recibimos misericordia porque Dios nos amó por su gracia. Lo que está diciendo el versículo es que el creyente que vive bajo la misericordia de Dios, el creyente que ha sentido la misericordia de Dios y se ha aferrado a la gracia para ser ahora una nueva persona, necesariamente también va a ser misericordioso. Y si es misericordioso, va a seguir bajo la esfera de la misericordia y del amor de Dios. Va a seguir bajo la esfera y la protección de Dios. El Salmo 23 lo dice en uno de sus versículos: el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. Pero le siguen porque Dios es su pastor. Dios es su Señor, hermanos. En este sentido hay que entender que la misericordia es cíclica. Dios nos da misericordia. Dios nos llamó por gracia y misericordia y nos salvó. Y ahora Dios pide que yo también dé misericordia. Y eso de dar misericordia me hace seguir viviendo en la esfera de la gracia y la misericordia de Dios. Él da mayor gracia, hermanos. Porque ¿sabes qué? Y quiero terminar también diciendo esto: el mundo necesita misericordia. Tú y yo necesitamos misericordia, hermano. Estamos en un mundo caído. Tenemos que enfrentarnos a gente mala. Y ahí es donde la misericordia de Dios llega para cubrirnos, hermano. Pero dice la Biblia, esto va a estar siendo una realidad cada día más visible a aquellos que dejan que su corazón sea transformado. Aquellos que están viviendo bajo mi guianza y protección. Y quiero que usted entienda esto: no alcanzará misericordia por el hecho de usted ser misericordioso. Usted va a seguir en la misericordia porque Dios es misericordioso. Usted solamente está obedeciendo a Dios. No es salvo porque usted haga algo bueno. Usted simplemente está ahora viviendo bajo la gracia y la bendición de ser como Cristo. Usted será como Cristo. Y eso nos debe hacer feliz, hermano. ¿Qué más privilegio que llegamos nosotros como hijos de Dios a alcanzar la estatura de Cristo? ¿Qué más felicidad, hermanos? ¿Qué más felicidad que tú y yo nos parezcamos a Cristo? Eso es lo que significa ser misericordioso. Eso es lo que representa, hermanos. Y quiero dar una conclusión. Decirte que esta felicidad de ser misericordioso no va a traer fama, hermano. Cristo no la tuvo, ni la está pidiendo tampoco. Esta felicidad de ser misericordioso no va a traernos buena reputación o estatus. No es para eso, hermanos. Esta felicidad es para que sigamos viviendo bajo el señorío de Cristo, para compartir su carácter santo, porque Él da mayor gracia a aquellos que están cerca de Él. Y si tú de un Dios santo has recibido misericordia, una misericordia ilimitada que ha cancelado toda tu deuda de pecado, todo lo que no podías pagar, Cristo lo canceló en la cruz. Tú que no eras justo, tú y yo que éramos injustos, que estábamos perdidos y muertos, pobres de espíritu, en bancarrota espiritual, que merecíamos la muerte. Si Cristo vino con gracia, misericordia y amor, nos toca ahora a nosotros también ir y dar gracia, misericordia y amor, hermanos. Y para eso Dios nos llama a que nos vistamos, hermanos. Quiero darte este versículo a ti, iglesia. Colosenses 3,
versículo 12. Para ser feliz como hijos de Dios y cumplir lo que Cristo dice, debemos vestirnos de Él, hermanos. Y Colosenses, en el capítulo 3, el apóstol está dando un consejo a la iglesia. Vístete. La Biblia dice que en los últimos tiempos el aumento de la maldad, el aumento del pecado, la Biblia lo profetizó, que estos tiempos últimos serán más difíciles y que el amor se va a enfriar, hermanos. Pero no se nos debe enfriar el amor, tenemos que vestirnos de Jesús. Colosenses 3, versículo 12 dice, vístete. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, vístete, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La misericordia tiene que ser un adorno a nuestra vida, hermanos. Dios quiere que tú te vistas, hermano, porque ya Él te dio misericordia. Ahora Dios te manda que te vistas, y no solamente de misericordia, sino de entrañable misericordia. Darla aun cuando la gente no lo merezca. Es que nadie la merece, hermanos. Ser como Cristo fue con nosotros, hermano. Eso es ser de entrañable misericordia. Y quiero que la iglesia se vista, hermanos. Y yo creo que es necesario mostrar la misericordia, hermanos. Una iglesia que no predica a Cristo no tiene misericordia del pecador, hermanos. Una iglesia que no predica a Cristo no tiene misericordia del pecador. Y Dios nos dice, vístete. No podemos quedarnos callados, hermano. Si hay una entrañable misericordia, porque yo la he recibido de Dios, usted tiene que dar esa misericordia y predicar a Cristo, hermano. Esa va a ser la cura. Esa es la cura para el pecador. Pero Dios también quiere que tú alivies los síntomas, hermano. Dios quiere que tú y yo nos vistamos de entrañable misericordia. Que entre nosotros podamos estar sobrellevando los unos las cargas de los otros. Que podamos cubrir de misericordia a aquellos que nos rodean, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Vístete. Y es lo que quiero que usted y yo termine pidiendo en esta mañana. Vamos a pedir vestirnos, hermanos. Vamos a pedir vestirnos de entrañable misericordia. Y quiero que cierre sus ojos ahí y le dé gracias al Señor por este tiempo. Le dé gracias porque esta es la felicidad, hermanos. Gracias porque qué más felicidad que ser como Cristo, hermanos. Qué más felicidad que poder parecerme a Cristo. Poder tener esa capacidad de amar, de perdonar, de dar misericordia, de asistir al necesitado, de servir al prójimo como Cristo. Pídele al Señor que te vista de entrañable misericordia. Señor, vístenos. Vísteme de entrañable misericordia. Reconozco que a veces he cerrado mi corazón, oh Dios. A veces he cerrado mi vida cuando he visto la necesidad, Señor. Perdóname. Y ayúdame a entrar en esta esfera de la misericordia tuya, oh Dios. Ayúdame a dar misericordia al que no la merece. Ayúdame a ser compasiva. A dar mis bienes en beneficio de los demás, Señor. A no cerrar el corazón, oh Dios. Eso es la felicidad, oh Dios. Ser como tú, Jesús. Ser ese hombre y esa mujer valiente de fe que vive bajo la gracia tuya, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Yo pido que me vistas, pero también pido que vistas a tu iglesia. Pido que adornes nuestra vida con esta entrañable misericordia, oh Dios. Pido que hagas en nosotros visible actos de amor, oh Dios. Actos de misericordia. Actos en beneficio de todos los que nos rodean, Señor. Aún de nuestros enemigos. Porque eso es lo que tú has hecho, Jesús. Gracias por tu palabra.
Bendito sea tu santo nombre. La gloria y la alabanza te pertenecen solo a ti. Gracias, oh Dios. Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Dios les guarde también esta mañana.